Bueno, ahí Muy está buenas activado noches ya. para todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Me avisa, señor arzobispo, para Ya, empezar. Estamos a un voy a minutito. mandarle el link a un seminarista que va a ser ordenado dentro de poco diácono porque él tiene ya bastante bagaje con la iglesia romana. Te voy a enviarle el link a ver si se puede conectar, aunque está en Arauca. Deme un momentico, por favor. Sí, 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 con todo gusto. Estamos ya grabando igual, ¿no? Para ya no interrumpir después. Sí, perfecto. Sí, por cierto, les envié también la grabación que la subimos a YouTube Sí. para los que no asistieron o poder también volver a revisar. Eh, por favor, señor arzobispo, el curso dura 2 meses, ¿cierto? Tres. 3 meses. Sí, era 3 meses. Ahora, febrero, marzo y abril. También les envié el cronograma, la agenda, ¿no? Sí. Para el estudio, así que está ahí ya organizado lo que vamos a ver cada semana. Y la última semana podría ser de que se pueda hacer las presentaciones de las investigaciones o vemos si es que van en el proceso y algunos de los reverendos haciendo su trabajito lo pueden presentar también una de las clases, ¿no? En un tiempito extra. Sí. Ya entró Pedro. Listo. Vamos a empezar entonces, vamos a Bien, iniciar. Le voy a pedir al reverendo Alexander Toro, nuestro presbítero de la Diócesis de Oriente, que nos acompañe con la oración en esta noche. Con todo gusto, señor arzobispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí estamos, amado Señor Jesús, ante tu divina presencia. Derrama sobre cada uno de nosotros la efusión de tu Espíritu Santo para que todos estos conocimientos, todas estas realidades que vamos a vivir desde nuestra iglesia anglicana conservadora en el mundo, lleguen realmente a nuestros corazones y de esta forma los podamos dar a conocer a cada una de las personas que vienen a nuestras congregaciones, a nuestras reuniones, a nuestros encuentros. También abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que de esta forma así podamos vivir como hermanos este encuentro que vamos a realizar en estos pocos minutos y para que la persona que nos guía tenga las palabras indicadas y claves en su boca, en su corazón, para que así de esta forma nosotros podamos aceptar, comprender y captar. Todo esto te lo pedimos a ti, nuestro Señor Jesucristo, que vives y reinas en unidad con el Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. amén, amén. Muchas gracias. Bueno, con el favor de Dios entonces y con el permiso del señor arzobispo allá en Colombia, vamos a empezar esta reunión. Eh, recordando algunas cosas que habíamos compartido la semana anterior, en principio les envié también la agenda, sí, el cronograma, digamos, del curso que vamos a ver en cada semana. Y a la última semana de abril, del último mes, había puesto yo para compartir las investigaciones, pero yo creo que si alguien eh, presenta antes estaría bien para tomar un tiempo quizá extra también adicional, digamos, a las reuniones y no perder la hora completa, ¿no? Podríamos programar para que pueda compartir lo que ha investigado. En efecto, escribí también en el chat, ¿no? Los dos temas que hasta ahora hemos propuesto. Entonces van a seguir surgiendo algunas otras cosas que podemos profundizar, ¿no? Hoy tengo pensado en algo para que así mismo alguien lo tome y pueda hacer la investigación correspondiente. Esto es enriquecedor porque todos aprendemos, porque, como dije, estamos solamente dando unos lineamientos históricos
importantes porque tenemos que defender la historicidad, ¿no? De la iglesia cristiana en Inglaterra, conocida como anglicana después del siglo XVI, y más adelante porque dentro de Inglaterra se conoce como la iglesia de Inglaterra, ¿no es cierto? La Church of England, ¿sí? Entonces hacia afuera se conoce como la iglesia anglicana, pero tampoco le hace justicia, como habíamos un poco revisado sobre el análisis histórico, porque anglos sería de los anglos que invadieron en su momento, ¿no? Bretaña, y aportaron con el tema del derecho común, del common law, que sí es bueno eso, pero en sí no en el tema como iglesia, ¿no? Como iglesia, digamos. Entonces, más bien sería iglesia británica, ¿no? Y antiguamente se conocía como la iglesia británica celta. La semana pasada veíamos el pectoral del obispo César. Yo también tengo el pectoral de tradición celta, ¿no? Entonces, conforme avancemos, se puede también presentar alguna de las investigaciones y compartirla, ¿sí? Para poder también tenerlo como parte del material de estudio para todos, así como el material que también les envié, que es no el definitivo, porque estoy también trabajando en la edición y poniendo alguna otra información que se va descubriendo. Les pedí, por favor, que lean, ¿sí? Los contenidos generales del curso, es decir, los 12 capítulos, no sé si lo hicieron, ¿sí? Esto era el tema de la semana anterior, ¿no? Revisar los 12 capítulos que vamos a avanzar hasta el siglo XVI un poquito, XVII un poco, con el aporte que hizo el rey Jacobo VI, ¿no? Hijo de María Estuardo, que unificó, ¿no es cierto?, los dos reinos, sobre todo con el tema de la traducción, de la versión de la Biblia del rey Jacobo, como se le conoce. Y justo sobre esto comenté en el chat, estábamos conversando hace un momento con el señor obispo César en el chat del Consejo Fundacional, y yo había puesto ahí que no podríamos dejar que otras instituciones nos enseñen, ¿no?, asignaturas específicas o especializadas en anglicanismo, como sería liturgia y libro de oración común. Eso es propio de nosotros, ¿sí? Yo sé que alguien que no sea de la iglesia podría también, sobre la base de la investigación, darnos una enseñanza al respecto, pero yo creo que tendremos que especializarnos nosotros en estas asignaturas, ¿no? Historia de la Iglesia de Inglaterra, porque los historiadores empiezan, como les dije, desde la llegada, ¿no?, de la comitiva enviada por, como es Gregorio Magno, si me recuerdan el año, 597, ¿no? Habíamos hablado de esto, 597, es decir, siglo sexto, final casi para entrar al siglo séptimo, recién ingresó la línea romana. Entonces, si se empieza con este tipo de análisis, estamos mal, porque entonces tenemos 6 siglos anteriores y que hubo en todo ese tiempo, ¿no? Que es bastante tiempo, justamente. Entonces había que leer, revisar el contenido de los 12 capítulos para familiarizarnos con ellos, ver también la introducción. En la introducción, como ustedes pueden darse cuenta, sí, yo pienso que hay 4 etapas bien marcadas hasta el siglo XVI y principio del siglo XVII. Sí, porque después de ahí no hay pretensiones, después del siglo XVII, como dije, cuando eh, Jacobo VI, ¿no?, unificó los 2 reinos de Escocia y de Inglaterra, eh, con el aporte que hizo de la versión que él pidió que se haga, ¿no? Y se conoce como el primer bestseller que tuvo realmente la humanidad, que sería la Biblia del rey Jacobo. Después no hubo pretensiones de volver al romanismo, ¿no?, así tan marcadas y firmes. Recordemos que un espacio intermedio de 5 años, ¿sí? Después de la muerte de Enrique VIII, le sucedió Eduardo VI, su hijo varón, y luego vino María la Sanguinaria, que decía el arzobispo también César, ¿no? La famosa Blood Mary, ¿no? María la Sanguinaria. Hay un vino que tiene ese nombre en Inglaterra, que produjo más muertes, ¿no?, que la reina Isabel con tantos años de reinado en la monarquía, ¿no? Entonces, pero la reina María en 5 años
quiso volver, ¿no? a que la iglesia esté bajo Roma. En algunas cuestiones logró hacerlo, pero como todo esto iba siempre avalado por el Parlamento, recordemos que la iglesia inglesa es una iglesia parlamentaria y eso es lo que también en las iglesias locales estilamos de hacer, ¿no es cierto? No sé en el caso de ustedes, pero acá nosotros como provincia, cuando hacemos el sínodo, está bien marcada la participación de tres grupos, ¿no? Que es la iglesia, que es la Cámara Alta, la Cámara Baja y la Cámara de Obispos, ¿no? Tomado el modelo del Parlamento inglés, entonces tenemos las tres cámaras para nuestro sínodo, que es la autoridad máxima, ¿no? En cuestiones de gobierno. Entonces, luego de eso no hubo pretensiones de volver al romanismo. Entonces había que revisar esto y yo decía en la introducción, tenemos 4 puntos bien marcados. La primera parte sería, ¿sí? La llegada de José de Arimatea, que vamos a ver ahora en este primer capítulo, ¿sí? El contenido la llegada de José de Arimatea, ¿sí? Como sabemos que llegó a Glastonbury, donde fundó, según Guillermo de Malmesbury. Él es un historiador inglés del siglo XII, si hay que buscar información también un poco para ampliar esto en el internet que se puede ver. Él desde el siglo XII sí se refiere, ¿no? a este momento histórico eh, con la llegada, ¿no? inicial del movimiento primitivo, llamémoslo así, ¿no? Dentro del judaísmo global al que pertenecía el Señor Jesús. Recordemos que en este punto es importante recabar, sí, que no era una cuestión nueva para el judaísmo la creencia acerca del Mesías, ¿no? El ideal mesiánico, que también es un tema apasionante, que se puede hacer incluso una tesis doctoral para que veamos las diferentes líneas que se tienen, ¿no es cierto?, dentro del tema del ideal mesiánico. Sí, se pensaba en un Mesías sacerdotal, en un Mesías militar. Evidentemente, los judíos que estaban en el territorio de la tierra de Israel, ¿no? Judea, eh, Galilea y Samaria, por razones obvias, ¿sí? De estar bajo el yugo y el dominio romano, donde se sentía con más fuerza, no así los judíos de la diáspora, como era el caso del apóstol Pablo, que hasta tenía ciudadanía romana, como dice el libro de los Hechos. Eso podía ser considerado como un traidor a la patria, porque para tener ciudadanía romana, había que haber aportado económicamente al ejército romano, a las legiones, o también haber servido. Entonces, para los judíos nacionalistas de Judea, de Samaria y de Galilea, esto representaba entonces un problema de traición a la patria, ¿no? Entonces pensaban ellos en un Mesías que vendría a liberarles nacionalmente, ¿no? De manera visible, no una cuestión espiritual. Entonces esto es muy importante saber las líneas, ¿sí? del mesianismo que se manejaban. Y dentro de ello, pues aparece el Señor Jesús, que es que de paso se ha dicho desde el año 6 antes de Cristo al año 66, hubo no menos de 25 candidatos a Mesías que aparte del Señor se habían presentado. Recordemos que cuando el Sanedrín se reúne con Gamaliel, Gamaliel les dice que tengan cuidado, que tal vez está en el libro de los Hechos, ¿no? Pueden estar persiguiendo a Dios mismo, haciendo algo en contra de Dios, pero dijo, miren lo que pasó antes, apareció un tal Teudas y otro Judas, murieron ellos y el imperio romano se encargó de desaparecerles y también desapareció su movimiento. Así que el tema del ideal mesiánico es parte de las creencias que tenía el pueblo judío y por lo tanto cuando Jesús apareció con su predicación, después de su muerte y resurrección, entonces la iglesia más enfatizó en el tema mesiánico, no era ninguna cosa nueva o una religión nueva, una creencia nueva. Por eso iban a las sinagogas en principio a dar el mensaje y había a veces una división. Unos creían, otros no creían, porque a veces se dice que los judíos le rechazaron a Jesús y eso pues, es una gran mentira, porque los primeros seguidores de Jesús, como sabemos, fueron justamente judíos, ¿no? Claro, los judíos saduceos, que estaban aliados al poder, que eran una minoría, no como pasa siempre en los países, una minoría de la que controla y no nos representan a nadie, ¿no? Entonces ellos eran los que más bien tenían siempre confrontaciones con los judíos fariseos, al que también pertenecía Jesús con su movimiento. Entonces llegó, ¿no es cierto?, la predicación en este sentido, de pensar que había venido el Mesías de Israel en la persona del Señor Jesús.
Es decir, un movimiento judío nazareno podía inicialmente decirse, que después sería catalogado como cristiano. Y es importante ver esta información porque entonces quisiéramos saber, ¿no es cierto?, qué línea del cristianismo llegó realmente a Inglaterra. Después vamos a ver, porque en este capítulo, la parte final que ustedes tienen que leer en esta semana, ¿no? La parte última de este capítulo, veremos que los grupos teutones, ¿no? De lo que es ahora Alemania, los godos, los ostrogodos, los mismos jutes, anglos y sajones, pertenecían, ¿sí?, a todos estos grupos de pequeñas poblaciones al norte de Europa, ¿sí?, que también tenían una forma de cristianismo, ¿sí? Tenían una forma de cristianismo y era un cristianismo de la línea arriana, recordemos esto, que se oponían a las determinaciones de los dogmas del Concilio de Nicea, ¿no? Entonces había estas controversias ahí. Y parte de estas creencias también fueron originalmente, igualmente, de la Iglesia británica, después también con el aporte de los monjes celtas que recristianizaron, por así decirlo, ¿no? Inglaterra. Entonces, un primer momento sería la llegada, ¿no? De José de Arimatea, que de paso que dicho sea de paso, era familiar del Señor Jesús, como ustedes saben, ¿no? Era tío abuelo por parte de la madre del Señor. Entonces, fue quien llevó, y claro, junto con José de Arimatea y otro grupo más de apóstoles y de mujeres, fueron los que llevaron, ¿no?, el evangelio a la parte del Mediterráneo, ¿sí? Esta es una historia también muy interesante de ver cómo se llevó, ¿no?, el evangelio a toda esa zona conocida. Entonces, este sería un primer momento, queridos padres, ¿no? Yo veo 4 etapas ahí. Entonces, la primera sería la llegada de José de Arimatea. La segunda, claramente podemos nosotros identificar, ¿no es cierto?, que sería la reevangelización, ¿sí?, de los monjes celtas. Recordemos que vino la invasión con la salida de las legiones romanas. Empezó el decaimiento del Imperio Romano, y justamente por tratar de defender el ingreso de estas tribus germanas del norte de Europa, tuvieron que abandonar y salir, porque no es que se pobló completamente de romanos de Britania, ¿no? Dice al final de este capítulo, hay una información que tengo ahí, que más o menos serían 125,000 entre soldados y sus familias que habían llegado, ¿sí?, hasta ese tiempo, cuando el Imperio Romano empezó ya a desintegrarse, ¿no? Y claro, había como una cosa hasta el siglo III, como una cosa de 3,5 millones de gentes que poblaban las islas británicas, ¿no? Entonces, cuando se desintegró el Imperio Romano, como sabemos, los anglos, jutos y sajones no eran del todo bárbaros, no es que no tenían tampoco una forma de cristianismo, como dije antes. Y este punto me gustaría que alguien tome para investigar. Este punto, ¿no? Las tribus teutónicas, con antelación, sí, a su ingreso a Inglaterra, que fue a partir del año 410, el siglo V, mediados del siglo V más o menos. Entonces, ¿qué creencias tenían? ¿Qué creencias tenían? ¿Sí? Porque uno piensa que no tenían ningún tipo de creencia, y no es así. Había un cristianismo de tipo arriano que también seguramente ellos también tenían, así como las otras tribus, los godos, los ostrogodos, que estaban, ¿sí?, en el norte de, de Europa, ¿no? Y que después entonces ingresaron progresivamente, como ustedes saben, y se formó después el Imperio Carolingio, ¿no? El Sacro Imperio Romano, tanto alemán como también francés, ¿sí? Así que no es que no tenían ninguna creencia. Por supuesto, desde el lado occidental, recordemos que el imperio oriental se mantuvo 1,000 años más, ¿no? Pero del lado occidental había esta diversidad, ¿no?, de líneas del cristianismo, y que fueron conservadas en Irlanda. Sí, que es otro tema también muy apasionante de saber y ver cómo Irlanda se convirtió en un bastión, ¿no?, de la cultura, y de conservar diferentes manuscritos. No pudieron conquistar nunca Irlanda, fue inexpugnable la conquista, ¿no? Y por lo tanto, entonces era un centro de formación.
similar, ¿no es cierto?, en su momento a Roma y a Constantinopla. Es decir, era muy elevado el nivel académico que había allí. Nosotros somos herederos de esa visión así, ¿no es cierto?, de ese modo, de una preparación muy elevada intelectualmente hablando. Entonces, este sería el segundo momento que está puesto ahí en la introducción, ¿no? El segundo momento, sí, la segunda etapa de la recristianización que podríamos decir nosotros, ¿no? Con el aporte de los monjes celtas, donde recordemos que no era importante para ellos la parroquia, ¿no? Sino más bien los monasterios, los abades, y alrededor de los monasterios y de las abadías, sí, estaban las poblaciones, no como en el caso romano que eran las parroquias y las diócesis, ¿no? Entonces tenía otro modelo de organización. Y Me veremos en permite, uno, y veremos en uno de los capítulos, sí, a profundidad, las creencias y el aporte que hicieron los monjes celtas, empezando por Patricio, Niniano y otros más, ¿no? Ahí vamos a ver información muy importante. por favor, Sí, cerrar micrófonos. sí hay un micrófono que O está si Javier sonando por ahí. lo tiene, eso, gracias. ¿Hay alguna pregunta que vi a Anuar con la mano levantada? No he visto a nadie, pero si hay alguien que quiere preguntar, por favor, o aportar con algo, sería muy interesante que lo haga. No, señor arzobispo. Bueno, bueno, ok, sigamos. Bueno, aprovecho para tomar agüita. Entonces, este sería el segundo momento. Y yo les desafío a que ustedes, por favor, con esta visión así general que estamos compartiendo, puedan también profundizar para satisfacción de su propio conocimiento y seguridad, ¿sí? De analizar de este modo las cosas, ¿no? En el libro que les envió el señor arzobispo César, de Stephen Neal, el anglicanismo, sí, también identifican, ¿no? estas líneas del cristianismo que llegaron a Inglaterra. Este es el proceso de llegada y de evolución, ¿no? De evolución, porque recordemos que la iglesia es reformata, es siempre reformanda. En lo que sabe en latín, entiende lo que estamos diciendo. No es difícil tampoco de comprender porque se puede entender un poco el significado, ¿no? Iglesia reformata es siempre reformanda, entonces nada está dicho totalmente, nadie tiene la última palabra en las cosas. Si se puede encontrar una definición más cercana y perfeccionar, yo creo que aquí, arzobispo César, estaría realmente, sí, lo que nosotros decimos que el anglicanismo fundamenta su teología en tres cosas: Biblia, tradición y razón, ¿no? Y si nosotros logramos tener una definición sobre la base del análisis, del estudio de los idiomas originales, de los conceptos originales, eh, este, como fue entregado, ¿no? Dios mismo entregó estos conocimientos. Si tenemos un acercamiento, ¿no? Para definir mejor las cosas, entonces, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea. Por ejemplo, yo no encuentro una definición más alta en el tema de la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía que la que dice Thomas Kramer, ¿no? Que la que dice Thomas Kramer. No es ni la transustanciación ni la consustanciación de Zwinglio, ¿no? Ni la transustanciación tampoco de la concepción y la definición teológica medievalista, ¿no? Ingerida o influenciada por el tema del escolasticismo, ¿no? Que es otro tema también ahí. ¿Sí? La definición de la presencia y la naturaleza, ¿no? De la presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, no encuentro una definición más elevada, más cercana, que es lo que el judaísmo hacía, ¿no? Debatir para tratar de encontrar, ¿sí? La definición más alta de lo que sería la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es realmente el verdadero anglicanismo, Y ¿sí? sobre No está todo, sentado, está creciendo y tenemos que nosotros avanzar hacia el perfeccionamiento sobre la base de la escritura. y sobre todo, la definición de Santo Tomás Kramer Ujú. es de una profundidad y una belleza eh, tremenda. Yo les he dicho a mis presbíteros que debemos ya olvidarnos de Roma, sacarnos el romanismo de la cabeza y tener identidad anglicana. La belleza del anglicanismo la estamos viendo aquí, el origen, porque es que cuando nos dicen, es que fue Enrique VIII, no fue Enrique VIII.
Ellos desconocen la historia anterior, desconocen los comienzos del capítulo 1 que estamos estudiando. Muchas gracias, obispo. Y muchas gracias también a usted, señor Arzobispo, por su contribución, porque a mí me parece que esa sería, cuando nosotros decimos vamos a tener una sola visión del anglicanismo, no, debe ser eso. Y aquí hay un problema porque mucha gente eh, ha distorsionado el tema incluso de la línea anglo-católica dentro del anglicanismo. Recuerden que hay una línea anglo-evangélica, ¿no? Y una línea intermedia, ¿no? La Church, la High Church, la Medium Church y la Low Church, ¿no? La iglesia alta, la baja y la media. Y la iglesia alta de ninguna manera quiere decir, porque dice anglo-católica, que tenga una apertura al tema de cuestiones que no son propias de la Biblia, sí, tomar el romanismo. Yo veo mucha gente que dice anglicana que soy información acerca de que el Papa está queriendo aceptar el matrimonio de los sacerdotes. Bueno, serán los sacerdotes católicos, porque si acepta eso está bien para ellos. Pero no quiere decir que una vez que acepte el matrimonio de los sacerdotes, nosotros pasamos a ser también católicos, como que están buscando algún tipo de reconocimiento de... No, esto no va a pasar. No, esto no va a pasar porque las diferencias están marcadas y no es porque sea una cuestión de capricho personal, ¿no? De querer tener una oposición sin sentido, sino porque estamos tratando nosotros de perfeccionar todas las cosas a la luz de la Escritura. Y por eso Pablo estableció el oficio de obispos, ¿sí? De los episcopos. Ustedes saben que en griego se dice de esta forma, ¿no? Que el obispo Bolívar Lara, en la reunión que tuvimos con el grupo la semana pasada, dijo que no creía en esto me parece que dijo así, sin episcopos nula iglesia. Es un principio que está en la Escritura, porque Pablo designó episcopos, ¿sí? El apóstol Pablo, como oficios, como ustedes conocen, no son dones sino oficios, en este caso administrativos. Por eso algunas iglesias evitan llamar obispos para no relacionarse con el romanismo, pero es un error, porque el obispo es un término bíblico que está ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces fueron justamente designados para que tengan un trabajo de supervisión, porque epi es una preposición, ¿no? En el griego se estudia esto, que quiere decir el que está sobre los demás, pero para supervisar, ¿no? Y un obispo tiene que supervisar entonces que las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo que uno dice, ¿no? A lo que dice la palabra de Dios. Entonces el desafío más alto que nosotros tenemos realmente es que las cosas se conduzcan de esa manera, ¿no? Yo a la gente les digo, yo en mi proceso de estudios, tuve dos desvíos académicos, ¿no? Quise estudiar, estudié ciencias políticas en la Universidad Católica de acá, después de que terminé el seminario, 4 años en el seminario bíblico, un poco siguiendo los pasos de mi primo, que fue el segundo obispo de la iglesia episcopal acá en el Ecuador, ¿no? Netalí Larrea Moreno, ¿sí? Y quise ver el tema de sociología, así que entré a estudiar sociología y ciencias políticas. ¿Ya? Pero lo demás ha sido siempre formación porque he visto que necesito conocer más. Mi doctorado último hace 2 años lo hice con la Legacy University, que también soy representante acá en el Ecuador, de Estados Unidos, sí, en consejería cristiana, en Christian Counseling, y yo hice un trabajo ahí para poder servir en el tema de salud mental que está ahora afectando a la gente, ¿no? Por muchas cosas que hay ahora en la humanidad, sobre todo por el tema de pospandemia, como todos sabemos, ¿no? Esto me vinculó con otra universidad también, la UPenn University, de la que también me pidieron colaborar, sí, así que he tratado un poco de evadir las responsabilidades porque resulta mucho, pero hay mucho que estudiar, hermanos, queridos hermanos. Yo cuando veo información de los sacerdotes que sí estudiaron abogacía por acá, una maestría por aquí, perfecto, pero en la línea sacerdotal, ¿qué está pasando? Nos quedamos con el conocimiento nada más de lo del seminario y no veo que hay un crecimiento ahí, ¿no? Y hay mucho que estudiar. Hay que profundizar bastante en eso. Entonces, el segundo momento sería este. ¿Sí? El primer momento, la llegada de José de Arimatea, ¿sí? En el año 63, ¿no? Que según este Guillermo de Malmesbury, del siglo XII, hace referencia a esto sobre la base del estudio que él hizo, porque es un historiador, y entonces llegó a Glastonbury, donde se fundó la iglesia, ¿no es cierto?, cristiana, digámoslo así, en Inglaterra, y ese es el primer momento. El segundo momento, la recristianización desde la perspectiva celta, ¿sí?
por el ingreso de los anglos jutos de sajones, que hemos hablado de esto, y que produjeron algunos destrozos, desaparición de información, y es por eso que no tenemos mucha información sobre el tema de la organización y de la iglesia primitiva ahí en Inglaterra. Se perdió bastante información al respecto. Entonces, hicieron un aporte muy importante. Y el tercer punto, perdón, que sería, ¿cuál? El tercer punto, ¿la llegada de quién? La tercera línea de cristianismo. La primera es la original con José de Arimatea, que es familiar del Señor Jesús, es tío abuelo del Señor Jesús. ¿Mm? Entonces ahí tenemos que recabar qué línea de cristianismo llegó allá. La segunda, la recristianización por medio de los monjes celtas. Y la tercera, la última que llegó, ¿cuál es? Ya hemos hablado de esto, 597, año 597. ¿Alguien se acuerda? La línea con Agustín, con San Agustín Gregorio Magno, de Canterbury, sí. exacto, ¿no? La línea última que llegó fue el cristianismo desde la perspectiva católica romana o romana. La Yo romana, uso el término romano, no católico romano. la romana. Exacto, ¿no? La última en llegar fue justamente esta. Por eso es que Inglaterra siempre tuvo lo que dijo el señor arzobispo César. No es que fue Enrique VIII. Por supuesto, él pertenece a esta visión, como lo tuvo Guillermo el Conquistador, cuando en su momento el Papa también quiso imponer y tenía que seguir pagando las contribuciones, querían seguir tomando propiedades, ¿no? Sin estar localmente los obispos ahí en Inglaterra. Eran obispos en Italia, pero usufructuaban de todas esas tierras que tenían bajo su posición, y eso no les producía a los ingleses ningún tipo de beneficio. Y eso fue uno de los puntos que les llevó justamente también a la separación por derecho propio, porque eran tierras que estaban dentro del territorio inglés y deberían ser para beneficio uso de la gente de ahí, ¿no? Y no de esta forma. Entonces, la línea romana fue la última en llegar, ¿no? Así que lo que hizo Enrique VIII en este proceso que veremos también, que finalmente en el 28 de abril de 1559, que es una fecha que tenemos que recordar, y en marzo también hay que recordar la muerte de Tomás Kramer, el señor arzobispo César. Yo acá he tenido conmemoraciones al respecto, ¿no? Y también he subido información en las redes sociales, porque tenemos que acogernos, ¿no? A estos momentos especiales y saber la contribución que hicieron realmente nuestros fundadores, digamos así, ¿no? Realmente de lo que sería la línea cristiana inglesa, después conocida como anglicanismo, ¿sí? Entonces fue la última línea en llegar, que después en el sínodo del 664, que alguien tomó ya el trabajo de investigación en el sínodo de Whitby, ¿no? Se trató de un poco desdibujar todo las diferencias que había, ¿no? Todas las diferencias que habían, ¿sí? Con el cristianismo inglés y el cristianismo romano. Y ahí también se tiene que hacer un trabajo muy importante para saber realmente qué diferencias nomás había. Porque la iglesia inglesa, al estar relacionada con Irlanda, y los irlandeses directamente, como ustedes pueden ver en mapa cuando se pueda ver, ¿no? Estaban directamente relacionados con el Mediterráneo y tenían un acercamiento a la liturgia siria, a la liturgia que venía justamente del mismo origen del pueblo de Israel. Entonces, fue diferente. Por lo tanto, en el 664 no se trató de desdibujar del lado romano, es decir, no había muchas diferencias entre el cristianismo británico y la línea romana. No es así. Entonces, esta sería la tercera línea, ¿sí? Que llegaría eh, finalmente en el 597, y donde se pensó que no había sido evangelizado los británicos, ¿no? Ya me parece Ethelberto de Kent. Entonces tiene un seminario con el nombre del rey Ethelberto de Kent, ¿sí? Porque entonces él tenía a su esposa que se llamaba Berta, y cuando llegó Agustín se dio cuenta que ya eran bautizados, eran cristianos, y que había una organización ahí, ¿sí? Que pues por supuesto, justamente por eso en el 314 se dio el sínodo de Arles, el sínodo de Arles, que es también hasta donde nosotros llegamos acá en este capítulo, ¿no? Entonces esa sería la tercera línea, y el cuarto capítulo, es decir, la cuarta digamos, conformación ya del anglicanismo, perdón, del cristianismo en Inglaterra, que daría lugar al anglicanismo, sería justamente
cuando ya se establecen las cosas como nosotros las tenemos en el siglo XVI, con todo el aporte que se hizo ahí. Una traducción propia de la Biblia, el libro de oración común, el tema del orden del derecho eclesiástico, ¿sí? Recuerden que Tomás Kramer, como dice el arzobispo César, el doctor Tomás Kramer, Santo Tomás Kramer, el doctor Tomás Kramer era doctor en derecho canónico, ¿no? Y aportó con el tema también del orden, ¿sí? Y por último, en el tema de la teología, tendríamos nosotros los artículos de religión, que también fue un proceso para llegar a los 39 artículos de religión, porque en principio fueron 10, después 42 y finalmente se redujeron a 39, donde se definen muchas cosas que nos diferencian de la iglesia romana. Entonces, eso está en la parte introductoria. No sé si lo revisaron, lo leyeron, estimados padres. Yo pedí que lean esta parte introductoria. No sé si hay algún comentario ahí, algún aporte, alguna observación. Tienen la palabra. Algunos de los padres, no sé. A ver, no hablen todos al tiempo. Si alguien ha leído, por favor. Eso está en la introducción. Los 4 momentos o 4 etapas, ¿sí? Que tenemos nosotros dentro de la iglesia inglesa, donde después surge entonces en el último momento, que sería el anglicanismo como tal que nosotros lo tenemos. Y eso hay que perfeccionar. No está dicha la última palabra, hay que seguir perfeccionando, pero a la luz de la escritura. Ese es nuestro referente. Pero volver al Vea, ahí, romanismo es un retraso. ahí lo más hermoso, obispo, es que eh, la iglesia anglicana se autoevalúa permanentemente y Sí, sí. una de las características, yo creo que la iglesia tiene de autoevaluarse para tomar las correcciones pues, necesarias, aunque algunas corrientes se desvían tanto que ya no se pueden autoevaluar, Dejan pero de ser anglicanos, porque si se pierde eso. este espíritu, perdón, señor obispo Germán, de estos 4 elementos fundamentales, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿sí? Una versión propia de la Biblia, libro de oración común, el tema del orden, de derecho eclesiástico, que es otro curso que yo tengo también, y está puesto en la Universidad, en la American Pontifical Catholic University, y el tema de la teología, esos son los pilares del anglicanismo, ¿no? Y esto no se ha cambiado en Inglaterra tampoco, ¿no? No ha habido un rey que haya modificado y que el Parlamento también lo haya modificado, lo ha cambiado. Perdón, esa es la base nuestra. Ujú. Bueno, eh, ¿alguien más tiene que opinar? ¿Alguna cosa? Hoy los veo calladitos, como que no estamos concentrados. Quería llamar a lista, aprovecho 2 minuticos para que Por tome agua favor. el arzobispo. Voy a llamar a lista Voy a porque llamar a lista. esa es una de las Una de las exigencias. experiencias. Eh, Eh, Anuar Zuleta, ya lo Anuar llamé. Zuleta ya Johnny Alejandro me dijo que se conectaba conectado. desde el transporte público. Germán, ya lo escuché. El reverendo Gerardo Cabrejo. Presente, Su Excelencia. Bueno, el reverendo Pedro Sánchez. Porque es que veo que algunos se conectan, pero no están ahí. Pedro, el que no me conteste le pongo falla hoy. Toca ser estrictos porque hoy no, ¿qué estamos haciendo? Eh, Alexander Toro también lo escuché. Presente. Sí, señor. Anual presente. Javier Chaparro. Aquí estoy presente, señor arzobispo, sino que voy conduciendo. No, tranquilo, ahí ya desde que hables está vivo. Pedro Sánchez de nuevo. No está. Es que esa es una cosa, se conectan, pero no están. José Javier. Presente, Su Excelencia. Muy bien, listo.
Pedrito Sánchez le pongo falla porque no está. Se conectó, pero no está. Muy bien, continuemos. Vamos entonces a continuar. Bueno, me permití tomarme un tiempo para saber si teníamos alguna consulta, algún aporte sobre la lectura. Hermano Sí, arzobispo, sí, hay una cosa dígame. en el libro, en la cartilla que usted que nos envió, que se llama Módulo de la Historia de la Iglesia de Inglaterra, pues están los capítulos, pero no sé si más abajo estará el desarrollo de esos Sí, capítulos. sí, claro, está a continuación. Sí, Son casi 100 páginas. sí, ¿Mm? ya. Está a Bueno, continuación. Está bueno, la sí, introducción, los capítulos, el sí, sí. desarrollo de los contenidos, una conclusión y la bibliografía. Cada uno que le dé una miradita a los comienzos del capítulo uno y en la próxima clase hacemos unas pequeñas preguntas sobre ese Esa capítulo. línea. ¿Cómo? Sí estoy, lo que voy a hacer no puedo activar el micrófono. Bueno, Pedrinchi, listo. Ya le quito la falla. Ok, gracias. Lo tengo hasta con Bable acá, vea. Es que la gente en Acacias tiene los micrófonos muy dañados. Toca que mande pan de arroz y lo perdonamos. Vale, vale, vale. Bueno, Señor hermano, arzobispo, sí. La clase está bien, señor arzobispo. ¿Cómo? ¿Cómo? señor arzobispo, me permito tomo la palabra. Ya un momentico. Ok. Arzobispo, hay una cosa, yo quisiera que alguien investigara acerca del concilio de Arles. ¿Ya hay alguien que va a investigar sobre esos tres obispos británicos? Todavía no, todavía no. Oiga, Ya. qué bueno sería que nos trajeran luz, porque Aquí hay algo importante al final de este capítulo, ¿no? sí, Justamente fue Constantino el que pidió que se haga el concilio de Arles, pero ¿qué problema había? ¿Qué necesidad tuvo para pedir este concilio de Arles? ¿Sí? sí, Entonces había que profundizar y ampliar más la información que está ahí, por supuesto. sí, Ujú. porque esos son los padres de nuestra fe, realmente, porque ellos hasta donde yo leí no recuerdo, no recuerdo, esos obispos fueron ordenados directamente por José de Arimatea. Tienen esta línea sucesoria porque esa es la Sí, cabecera episcopal que nosotros ostentamos, de José de sí, Arimatea. sí, Ujú. qué bien. Bueno, ahora sí, esa era Sí. mi duda que tenía. Esta es nuestra cabecera, como digo, episcopal, ¿no? Sustentada en la llegada de José de Arimatea y la línea pura, ¿sí? Pura del movimiento de Jesús. Porque aparte de ser, no se identificó como un discípulo directamente, como un simpatizante, era familiar, ¿no? Y uno ve que como que a veces Sí, en la iglesia uno renuncia a la familia, pero resulta que está una prima hermana del Señor que es mamá de dos apóstoles, ¿sí? Y una hermana del Señor que tiene también dos apóstoles más ahí. No es que eran personas fuera de la familia. Es decir, más el Señor Jesús sumaban cinco, casi eran mayoría. Hmm. Y uno dice, no, como que no ve que hay familia ahí. Y esto enseña la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que hay que dejar padre, madre, familia y todo para seguir al Señor. Y resulta que encontramos que ahí están familiares del Señor Jesús. ¿Mm? Y esa yo siempre he información de que pensado, son familia no está en muchos libros cristianos. Yo tengo acá mi biblioteca casi de 1000 libros en esta parte de mi oficina principal donde trabajo para ver material, pero ahora tengo más libros, como 4000 libros. Y libros de cristianismo no tengo esa información. He tenido que recabar en la historia del pueblo de Israel. ¿Mm? sí, Sin el bueno, miedo de decir, es que voy a llegar, a acercarme un poco, ¿no? Al lado judío, pero necesito saber la historia. ¿Quién puede yo, enseñar la historia de Colombia? Ustedes. Aquí tenemos la batalla del 24 de mayo, que fue la independencia nuestra. Pues alguien me dice, no, esto hay que celebrarlo en junio. Digo, no, pues el 24 de mayo. ¿Por qué bueno, cambiamos una fecha? ¿Por qué fuimos modificando las cosas? ¿No? Y es lo que pasó, que se produjeron muchos cambios, ¿no? Y eso hay que investigar bien, ¿sí? bueno, muy bien. Entonces, miren,
La evidencia arqueológica del cristianismo primitivo, José de Arimatea, Guillermo de Malsmuri, que hemos hecho referencia, ¿quién más? Tertuliano, está la información aquí ya en el material que lo he redactado, en el siglo III, ¿no? Donde dice él que donde no llegaron las legiones, en la parte alta, en las partes altas dice, donde no llegaron las regiones, la ley de Cristo sí llegó, dice Tertuliano, ¿no? Él era un escritor retórico y dice que pudo haber exagerado unas cosas, pero tampoco hay lugar a dudas que esto fue pasando, ¿no? Es decir, que juntamente con el ingreso de los romanos, de las tropas, me refiero, ¿no? De la iglesia como tal romana, eso vino en el 597. Cuidado con confundirnos en ese sentido, ¿no? Sino de las legiones romanas como 125,000, ¿sí? Personas aproximadamente entre las legiones, los soldados y sus familias se habían establecido hasta antes de la caída del imperio romano, que empezó en el 410 y esto fue hasta el 449, ¿sí? Por las razones que hemos expuesto y que también están acá en los contenidos. Entonces, eso como información histórica del comienzo y el desarrollo primitivo del cristianismo en Inglaterra, ¿sí? Es importante mirar también la intromisión, es decir, la introducción de las legiones romanas bajo la dirección de los diferentes emperadores, donde hubo ya pretensiones de conquista desde el tiempo de Julio César, es decir, antes de Cristo, ¿no? Desde el 50 al 44, es decir, 14 años más o menos, un proceso que sí hubo una conexión incluso para llegar a un tipo de vasallaje y de dominio con algunas de las poblaciones que estaban ahí, ¿no? Entonces ya hubo un proceso anterior incluso, ¿sí? Al tiempo después que nosotros llamamos después de Cristo. ¿Mm? Y después también recordemos que le sucedió en el tema del imperio, a Julio César, la Biblia lo registra, ¿no? En el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, refiriéndose al emperador que en su tiempo estuvo, ¿sí? Augusto César. Entonces, vemos que también hubo este proceso de tratar de llegar a una conquista total de Inglaterra, lo cual se dio en el tiempo de cuál emperador. Persecución a los judíos bajo Domiciano, ¿no? Hijo de Vespasiano y hermano de Tito. ¿Eh? Los tres eran generales romanos. Tito fue el que destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, siendo general romano, ¿no? Entonces, en el 84, desde el 43 empezó el proceso ya definitivo de tratar de conquistar las Islas Británicas, pero en el 84 con Domiciano, que fue emperador hasta el año 96, y recordemos que con él se produjeron las más escandalosas persecuciones al judaísmo global, y entre ellos también al movimiento de Jesús, que después sería conocido como cristianismo. ¿Por qué? Porque donde había un grupo que tenía un Mesías, ¿no? Un potencial Mesías, entonces había que perseguirle, exterminar con el movimiento para que no haya un tipo de independencia ahí. Esa era la política de ellos. Recordemos que en eso se fundamentó el Imperio Romano. Y dice que se cuenta en el libro de la biografía de Marco Tulio Cicerón, que era del tiempo de la República, que tuvieron los romanos un sueño, que les dijeron ese sueño que tienen que fortalecerse en el tema militar. Y eso es lo que les permitió, ¿sí? Establecerse tan fuertemente, ¿no? ¿Sí? Por el tema de las legiones que ellos alcanzaron esa fortaleza. Y en el año 84, con Domiciano, entonces, los Tito Flavios, ¿no? Esa era la designación honorífica que ellos tenían. Llegó en el 84 ya a conquistar de manera definitiva, ¿sí? Más adelante veremos, ¿no? En el tiempo de Adriano y de Antonio Pío, recuerden que se construyeron 2 murallas, ¿no? En las Islas Británicas para tener el control de la invasión desde el norte de los escoceses. ¿Mm? Entonces, el muro de Adriano que está a la mitad, ¿no? De Inglaterra, de la isla británica, y el muro de Antonio Pío que está hacia arriba, porque también había en ciertos momentos, ¿no? la intromisión de los escoceses que no querían que avancen hasta donde ellos, y tenían conflictos ahí, ¿no? Y se estableció entonces la provincia
Britania con cinco localidades, que también hago referencia al final de este capítulo 1, los nombres, ¿no? de las localidades romanas en latín, ¿sí? Que fueron parte entonces de la provincia británica. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque entre las legiones, entre comerciantes, entre los soldados, ¿sí? Recordemos que hay muchas leyendas al respecto, ¿no? Entonces se llevó el mensaje del evangelio de mucha gente que iba convirtiéndose y creyendo que Jesús era el Mesías, dentro, como dije, ¿no? de la ideología del mesianismo que ellos creían, porque es la ideología propiamente de ellos, no hay en otra cultura algo parecido, ¿no? Es decir, el tema del mesianismo. Entonces, veremos aquí la información, los contenidos de este proceso, ¿no? Y me he adelantado un poco a Domiciano, como ven ustedes, no estamos hablando del año 84, donde definitivamente se conquista, ¿no? Britania, hasta los puntos que he hecho mención, y después entonces vino Antonio Pío y Adriano que hicieron estos muros de contención para que puedan no permitir el ingreso de los escoceses, ¿no? Porque en ciertos momentos pasaba esto. Entonces hay que analizar estos puntos también acerca de la persecución a los judíos, porque entonces esto les permitió también dispersarse, ¿no? Para llevar su fe, su creencia a diferentes partes, no solamente a Inglaterra, sino también a otros lugares del del mar Mediterráneo propiamente, ¿no? Invasión romana de Britania, intromisión de los romanos nuevamente en Britania, la gestión política dentro de Britania, que es importante también analizar, sí, porque habían pequeñas poblaciones, pequeños reinados con antelación, sí, donde también habían, como en todo lugar, ¿no? Disputas entre estas poblaciones y esto les debilitaba. No cuenta la historia que tuvieron que rendirse frente al poderío de las legiones romanas y sobre todo en el tiempo de Claudio, del emperador Claudio, ¿no? Y cinco reyes de estas poblaciones británicas fueron más bien a conciliar y a tener un tratado de paz para que no avancen más en la conquista, sino más bien que tengan sus libertades no condicionadas, como siempre ha sucedido, pero que al final estaba el Imperio Romano establecido ahí con las legiones y tenía el control, sí, de estos territorios. Y después vemos también un poco la participación del emperador Calígula, Claudio, que fue el que avanzó más que todos, con una legión conformada con alrededor de unos 45,000 soldados romanos en las diferentes legiones que ellos tenían, ¿no? Con Claudio se establecería ya las localidades, como digo, ¿no? Las 5 localidades dentro de la provincia británica. Eh, Veremos después también el proceso asimismo, ¿no? De ingreso de los emperadores Tito, Flavio, Vespasiano, Tito propiamente y también Domiciano, los dos hijos de Vespasiano. Y finalmente, sí, aquí en este punto que dice Bretaña separada del mundo civilizado por más de un siglo, recuerden lo que hemos compartido con el desmoronamiento, ¿no? del Imperio Romano progresivamente, a partir del 410, terminaría en el 449, una fecha referencial. Entonces los anglos, utes y sajones invadieron, como se conoce, ¿no? Ellos estaban establecidos en una península, ¿sí? Al norte de Europa, junto con lo que serían las poblaciones germánicas o teutónicas, y entonces se produjo este proceso de invasión, que llevaría a estar separado, ¿no es cierto?, en comunicación estos pueblos británicos con el continente, ¿no? Y ahí es donde nosotros hacemos referencia a que esto produjo entonces una pérdida de información y entonces no se conoció mucho al respecto. Tenemos finalmente los 3 obispos británicos que hace referencia al señor obispo César, que alguien pudiera tomar este estudio, ¿no? Que alguien pudiera tomar este estudio. ¿Sí? Los nombres de los 3 obispos que fueron al concilio de Arles. No sé si alguien sabe.
Padres, ¿están ahí? La verdad, yo no sé el nombre de los tres obispos. Evorius, Restitutus y Adelphus. Estos nombres lo encontré, saben, en un libro en inglés. Ah, No sí, encontré hombre. en español. Evorius, Restitutus y Adelphus. ¿Mm? De York, de Londres y probablemente de Colchester, el último. ¿Sí? Los tres obispos, ahí les damos los nombres para que puedan un poco profundizar, ¿no? En esta información. ¿Sí? Entonces tenemos la presencia de los tres obispos británicos y me parecería ahora, antes de terminar, obispo César, que alguien pudiera tomar el estudio sobre el tema del Concilio de Arles. En el contenido está, está información muy importante, incluso el documento, sí, que lo tomé del libro de Eusebio de Cesarea, ¿no? De Eusebio de Cesarea, Historia del Cristianismo del siglo III, después de Cristo, aparece ahí la información sobre el pedido del Concilio de Arles. Y los nombres de los obispos, No está ahí en ese libro, está en un libro de ¿no? inglés, Ah, pero ahí bueno. está la carta, el documento donde Se convoca. Constantino exactamente convoca, y es un problema que se produjo, ¿no es cierto?, por esta división que tenía el cristianismo, estas discusiones de carácter teológicas que llevaron, ¿no es cierto?, a la necesidad de que se haga el concilio de Arles. Entonces, no sé si alguien quiere tomar este. Arzobispo, yo tomo el concilio de Arles. Obispo Germán. Sí, señor. Muy bien, entonces le anotamos para que por favor pueda profundizar en este trabajo, ¿no? Como dije, al final del primer capítulo está alguna información importante sobre las razones por las cuales Constantino pidió que se haga el concilio de Arles. Porque claro, si el imperio quería estar unido, el factor de la iglesia también tenía que tener unidad, ¿no? Aunque Constantino también tuvo sus variaciones en cuanto al tema de creencias teológicas, sobre todo de la cristología, porque después de él, sus hijos creyeron de otra manera, se apegaron más al tema del arrianismo, ¿sí? Pero tenían que tener ya una unidad, ¿no? Como iglesia. Y claro, la acomodó al criterio que Constantino quería para que esto tenga unidad. Entonces, ahí hay información para que podamos profundizar. Señor obispo César, estamos por concluir la horita de estudio. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, bueno, a manera de información, hay una parte de la historia, pues, entre comillas, digamos de alguna manera, la historia, porque la historia puede variar dependiendo del punto de vista donde se mire. Pero se dice que unos soldados que llegaron de la Legión Romana a cuidar el muro de Adriano, ¿sí? El muro de Adriano era un muro de estos que se levantaron precisamente para que evitar el paso de los escoceses, ¿sí? Eh, y hay una versión que dice que uno de estos soldados o un grupo de estos soldados estuvo custodiando a Pablo cuando estuvo preso en Roma y Pablo los cristianizó. Y de allí también se desprende una, digamos, una nueva visión del cristianismo en Britania. Entonces, ¿esto qué tiene de cierto, qué tiene de real, arzobispo? Yo Sí, nunca por había favor. oído esa historia, pero Ujú. me imagino que fueron los primeros paulinos evangélicos allí. Bueno, el mensaje se dispersó, ¿eh? Como sabemos, justamente en la misma fiesta de Pentecostés, que realmente se estaba celebrando la fiesta de Shavuot judío, que era la recepción de la ley en el monte Sinai, ¿no?
Y entonces ahí dice, ¿no? Que el mensaje fue escuchado por un sinnúmero de personas. Y después, claro, Pablo se unió, ¿no? Al movimiento. Hizo un trabajo muy importante llevando el evangelio a la diáspora, ¿no? ¿Sí? Así que hay que mirar esa información y ver las fuentes históricas. Porque, claro, muchas cosas están entre historia y leyenda. Por ejemplo, de lo de José de Arimatea, no hablamos de la visión que él tuvo porque fue encarcelado en una torre, por razón que se le decía que él tomó el cuerpo de Jesús y lo desapareció, porque él ofreció el sepulcro, ¿no? El Santo Sí, Sepulcro que está en Jerusalén, yo he visto algunas veces y conozco el Santo Sepulcro. Y entonces le metieron a él en la torre preso, después fue liberado, y en la torre dice que recibió, ¿no es cierto?, la visión, esto del Santo Grial, que hasta películas han hecho el Santo Grial. sí, ¿Mm? Es decir, claro. los vasos sagrados donde celebró la Eucaristía, que nosotros llamamos la Cena del Señor o la Pascua, y estos vasos fueron conservados por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hay cuestiones tanto entre historia y leyenda, así que habría que ver la parte histórica, mi estimado obispo Germán, ¿no? Y también, Gracias, bueno, Rafael. la leyenda, y esto sirve un poco de algo, pero recabemos la historia. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, mis queridos hermanos. Eh, Les suplicamos que leamos ya el primer capítulo y ojalá el segundo Primer y segundo, sí, por favor, porque el para que en próximo la clase, el próxima segundo clase capítulo. Sí, estemos al día. así es. Ha, ha ingresado hoy a la iglesia un seminarista en Arauca, eh, recomendado del padre Javier de Sogamoso. Ya oficialmente lo voy a incluir en el grupo, ya lo incluí en el grupo oficialmente y pues le dije, ponga al día y haga el curso. Una última petición a los hermanos que aún no han depositado al número mío de Nequi el valor correspondiente para hacerle el giro al señor arzobispo de este mes. Ya no hay más plazo, por favor. Entonces, solo faltan uno, dos, tres personas y los dos obispos. Nosotros sí vamos a ver, le pagamos en estos días. Vamos a juntar todo el dinero de una vez y le mando eh, al arzobispo esto. Y que el próximo mes estemos todos pendientes también para que en los primeros días del mes podamos solventar esta situación. No siendo más. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda de los Por hermanos favor, ahí? sí, 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 alguna pregunta, alguna contribución del conocimiento que tenemos la mayoría, todos, ¿no? En general, de la historia de la iglesia. Por favor, eso es muy importante para todos nosotros, nos Se- enriquecemos. Anuar. señor, señor arzobispo, pues le quería hacer una preguntita. Sí, con todo gusto. No, usted nos dejó un trabajo de investigación ahí por el grupo que tenemos, ¿cierto? ¿Esa investigación es al final o o la podemos socializar ahorita o en la próxima clase? No sé, tengo esa duda porque yo tengo Muchas la gracias. información ya Sí, investigada, entonces quisiera saber. sí, yo había dicho al principio que había puesto, como pueden darse ustedes cuenta, en el cronograma de trabajo que tenemos, el último miércoles, ¿no?, de abril, para que podamos hacer una presentación ahí, pero yo creo que mejor sería conforme vayamos ya investigando y si tenemos ya el trabajo, podemos presentarlo, ¿no? Dentro de una de las clases que tenemos antes, ¿sí? Y podemos Ah, tomar un ok. tiempo extra, si nos permite el señor arzobispo César, después de la clase, entonces quedarnos unos minutos más, ¿sí? Para que puedan hacer la presentación y la Sí, contribución en ese yo les, sentido. co- yo les compartí el cronograma en el chat y está para el 30 de abril, la Sí, exposición de investigaciones, pero sí sería interesante lo que sí. dice Anuar Alonso Zuleta, hacerlo antes. Pidió la palabra también Muchas nuestro, gracias, señor arzobispo. nuestro Con nuevo todo doctor gusto. José Javier Capera había pedido la palabra. Sí, buenas noches, Excelencia, Excelencia. Dos preguntas. La primera es, eh, ¿por qué no se ha podido o por qué no se ha logrado establecer como un proyecto de institucionalización
del anglicanismo, particularmente aquí en Colombia? Y segundo, ¿por qué todavía cuesta diferenciar en términos teológicos la doctrina anglicana de la doctrina romana, la doctrina ortodoxa o la doctrina griega, entre otros tipos de catolicismos? Muchas gracias. Yo creo que la primera parte, señor arzobispo, habla del tema de ahí de Colombia. No, en todo Sudamérica estamos en las mismas. A ver, José Javier, yo por lo menos vengo de un trasfondo bautista, ¿sí? Fui católico romano solamente en mi infancia, de niño, pero posteriormente, ya cuando fui adulto, siempre estuve con la iglesia bautista. Durante 7 años fui pastor bautista en Brasil. Allí en Brasil me designaron como apóstol dentro de la iglesia bautista. A mí todos los pastores brasileños bautistas que me conocen no me llaman pastor ni obispo, sino apóstol, que esa fue la designación que ellos nos dieron allá. Entonces, es muy complicado para nosotros los latinos sacar de la cabeza Roma, de la cabeza es difícil. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Mira, eh, eh, el- la doctrina anglicana es clara y el que quiera conocerla, en primer lugar, tiene que saber los tres pilares del anglicanismo, que son la Sagrada Escritura en su contexto completo, la tradición de la iglesia indivisa y la razón, que es donde estamos fallando, en la razón. Bueno, primer punto. Segundo punto, ¿quieres conocer la iglesia anglicana? Estudie los 39 artículos de la religión, analícelos, mírelos. Si quiere más, pues hay muchos documentos interesantísimos, catecismos, eh, eh, escritos de grandes hombres teólogos anglicanos, pero en sí lo que pasa es que ha habido una confusión en que muchos sacerdotes católicos romanos, aquí en Colombia por lo menos, que se han retirado de la iglesia de Roma por X o Y motivo, entonces van y consiguen un local y ponen iglesia anglicana fulanita y siguen igual. Algunos hasta usan el misal romano, el misal latino, no usan el LOC. Y si usan el LOC, entonces hacemos una misa igualita a la católica, prácticamente cuando el LOC permite hacer una Eucaristía parecida, pero con muchas diferencias. Y además, en la riqueza del anglicanismo podemos meter himnología, predicación de la palabra, que la gente lleve la Biblia, que lea la Biblia, ¿sí? Pero ha sido complicado por eso. No sé si eso, José Javier, da algo de respuesta a su pregunta. Sí, lo comento porque pues he estado como rastreando y leyendo, si yo, en la Javeriana, sobre todo, pues uno escucha cuando uno va a la Facultad de Teología y es como una incisión hacia una crítica, pero sin fundamento de la doctrina anglicana. Y segundo, pues, no sé si aquí en Colombia pasa, de pronto no hay una rigurosidad, un control, porque, ejemplo, aquí en Bosa, donde yo vivo alrededor, vi que alguien está abriendo un local, no sé si es un local lo respeto, una iglesia yo respeto, y puso apostólico anglicano. Y yo dije, pero ¿esto qué es? Y dice uno, venga, pero su excelencia, ¿qué está pasando? De pronto entonces pareciera que la concepción anglicana la están cogiendo sin fundamento alguno. Y va usted a preguntarle a esa persona que dirige esa iglesia apostólica anglicana y no tiene ni idea qué es el anglicanismo, sino que a él le pareció bien y ya me puedo casar y puedo ser sacerdote anglicano, ¿sí? Y eso es lo que está aconteciendo. También una de las cosas es que la iglesia episcopal aquí en Colombia nunca hizo una diferencia muy marcada en cuanto al rito, porque si usted ve las Eucaristías episcopales, pues son de High Church y son muy parecidas a las de Roma, ¿sí?
Creo que el anterior primado, el que renunció, Welby, le hizo un gran daño al anglicanismo a nivel mundial con ese ecumenismo tan cercano que estuvo con el Papa Francisco. Entonces eso pues hizo que muchos pensaran, ah, no, eso es lo mismo, ¿sí? Pero realmente no es lo mismo. No, mire, metámonos en la cabeza lo siguiente, hermanos. Nosotros venimos de la Reforma inglesa. Nosotros, los anglicanos, venimos de una reforma. No es de la Reforma luterana, ni de la calvinista. Obispo Germán, ¿quiere acotar algo? Sí, digamos que usted ponía un punto importante allí en el tema de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que es una iglesia que en Latinoamérica, digamos, encontró la única forma de pegar, de poder introducirse en Latinoamérica, fue acercarse al romanismo en muchos sentidos. De hecho, aquí en Colombia se habla y se dice siempre o se ha dicho siempre que la única iglesia anglicana oficial es la iglesia episcopal en Colombia, y cuestión que obviamente nosotros sabemos que no es así. Eh, pero ellos lo hacen precisamente porque son muy cercanos a la conferencia episcopal de la Iglesia Católica Romana y de hecho aducen tener asiento en la conferencia episcopal. Entonces es uno de los temas complicados que tenemos aquí en Colombia, especialmente porque a base de mentiras se han posesionado del nombre anglicano hasta el punto de que este nombre estuvo vetado en el Ministerio del Interior para que las iglesias no pudieran utilizar la palabra anglicano ni la palabra episcopal, porque digamos que fungían como marcas registradas, Sí, pero la iglesia igual que episcopal la palabra en el católico. ministerio, Entonces, en el en ministerio del anteriores interior. administraciones sucedió eso. En el Ministerio del Interior, la Iglesia Episcopal no aparece como anglicana. Esa es una de las rabias que el anterior obispo eh, tenía conmigo, Duque, porque la Iglesia Anglicana conservadora en Colombia sí, desde el 2010, antes de ellos, sí era anglicana. ¿Sí me entiende? Creo que volvió a pedir la palabra José Javier. Sí, no, precisamente Su Excelencia y Monseñor Germán, es la situación que precisamente cuando usted toca el tema de el obispo Francisco Duque Gómez, ¿cierto? Y pues aquí en la Javeriana, a 3 cuadras arriba, queda un templo. Y yo veo muchos de mis colegas que van allá y dicen una cosa, hacen otra cosa. Y él dijo que la única iglesia anglicana era esa y que el resto no tienen validez, así dijo. Eso, Perdón, perdón, José, no, no, es que tuve que atender una llamada yo estoy en un turno de URI, un trabajito que me salió, pero no te escuché. La pregunta es que tus No, compañeros dicen tranquilo, Su que qué. Excelencia, que estábamos ahí y precisamente el obispo Duque, ¿no? Que tiene de los episcopales. Entonces le dijo a todos los colegas de la Javeriana, que fuimos, ¿no? Fuimos allá a tomar un tintico, estábamos ahí dialogando y dijo, no, la única iglesia anglicana es la nuestra, el resto no es anglicano. Mire, Francisco Duque se llama. él ha sido tan irrespetuoso. Mire, Duque fue profesor de Derecho Comercial en la Universidad Católica y fue mi profesor. Yo no era anglicano en ese tiempo, pero desde esa época conozco, perdóneme la expresión que voy a usar, lo bellaco que es, ¿sí? Él fue tan irrespetuoso que nos llamó de iglesias patico. Ah, y eso, él tuvo que soportar una demanda contra todo esto. Sí, realmente, si vamos a la realidad, la única iglesia que representa la comunión oficial anglicana en Colombia es la episcopal, eso es verdad. Pero ellos no pueden desconocer que existe la comunión anglicana conservadora, que existe GAFCON,
Y a ellos les ha dolido porque la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos se han ido con GAFCON y las que no se han ido con GAFCON ahora están yéndose con la Comunión Anglicana Conservadora de los Estados Unidos. Y estuve hablando con el primado Paul y hay varias solicitudes ya de iglesias anglicanas tradicionales que conocieron ya de la comunión y están pidiendo pista. Pero nosotros hemos sido parcos en recibirlos porque uno no sabe cuál sea el veneno que traigan. Entonces, mire, aquí en Colombia, iglesia anglicana es lo que hay, es verdad. Pero una cosa es que el nombre que le pongan en el ficho, ahí hasta salió ahorita el obispo Plutarco Diego, me hizo de risa porque estuvo con nosotros y como no lo nombraron de presidente de la comunión, entonces se fue. Y armó como presidente la comunión de obispos anglicanos continuantes. Y bueno. La gente hay que dejarla que haga lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el ministerio? El ministerio nos ha recibido a todos dentro de la libertad religiosa y ha pedido que entre todos nos respetemos. Entonces, nosotros la tenemos clara. Y por ello yo le pido a los presbíteros, con los tres obispos que estamos aquí en Colombia, que es el obispo Germán, el obispo José Aristodemo, a quien yo invité hoy, pero desafortunadamente no ha podido conectarse. Hemos sido claros en eso, ¿sí? En que nosotros sabemos para dónde vamos. No sabemos los otros qué quieran hacer. Nosotros sabemos para dónde vamos. Tenemos una iglesia constituida en Colombia con su personalidad jurídica, con una organización teológica clara, un camino claro, y que ahorita en el próximo sínodo vamos a quedar más claros e inmersos en unos nuevos cánones a nivel mundial. Eso es lo que uno debe pensar, ¿sí me entendieron? Su excelencia, pido la palabra. Hable. Pues yo pensando y viendo la confusión que a veces nos hacen las demás personas, ¿no? Porque uno siempre tiene el camino, pero la gente siempre se le aparece por ahí. Aquí en Medellín, en La Estrella, precisamente antier que fui a hacer una diligencia del trabajo, vi una iglesia que decía Iglesia Católica Anglicana. Entonces le pregunté a una señora y yo le dije, mire, ¿y eso qué significa? Dijo la señora, él era de la arquidiócesis de Medellín, pero se salió porque ahí se pueden casar y ya tiene mujer y tiene y yo, qué chévere, ve, muy chévere. O sea, no, y él le puso eso, y me puse yo a pensar y a investigar, claro, él le puso el católico para llamar su gente, ¿sí? Le puso el católico allí, sí. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una cultura, pues pienso yo muy personalmente, ¿no? Que nos dejamos guiar porque este dijo que es azul, entonces nosotros sabemos que es verde, y no, pues él dijo que es azul, vamos por el azul. Entonces sería bueno que nosotros aquí dentro de nuestra comunidad hagamos cuando se pueda una clase, una reunión donde nos orienten más, sobre todo nosotros como seminaristas, que nos dejen cosas claras para nosotros también transmitir el mensaje. Cuando una persona nos pregunta, no quedar que nosotros somos anglicanos conservadores. Sí, pero entonces, ¿y cuál es la diferencia? Sería bueno, pues opino yo. No sé, ustedes lo tendrán en Oh, cuenta. claro. Y eso lo vamos a hacer. Lo que pasa es que ustedes llevan 8 días. Sí, señor. Un mes, un mes. Pero bueno, mira, les voy a enviar al privado, tanto a usted como a nuestro hermano José Javier, les voy a enviar los estatutos fundacionales de la comunión para que ustedes puedan leer allí, digamos, la doctrina. En los estatutos fundacionales de la comunión está la doctrina clara de las iglesias anglicanas conservadoras. O sea, ¿qué practicamos y en qué creemos? ¿Cierto? Eh, ¿Quiere decir algo, arzobispo? Sí, señor arzobispo, creo que el punto esencial en todo esto de lo que expuse ahora en esta reunión, y lo remarqué algunas veces, ¿no? La Iglesia de Inglaterra siempre creyó, no solamente en la Reforma, para nosotros no es nuevo, para Lutero, Calvino y Zwinglio,
y los demás fue una cuestión nueva, ¿no? Para la Iglesia de Inglaterra, no, ¿sí? Siempre se mantuvo en que la escritura, la Biblia, tiene supremacía en cuestiones prácticas y de doctrina. Ese es el referente, ¿sí? Ujú, ujú. Y hay un principio que dice, dime algo que esté haciendo que sea bueno y que la escritura diga que no lo haga, aunque sea bueno, no lo hago, ¿no? No lo hago Correcto. porque la escritura me dice que no lo haga, no me enseña eso, o lo contrario también. Entonces, el principio rector, ¿sí? De la Iglesia de Inglaterra ha sido ese. La Entonces, escritura. la escritura. Entonces, lo que tenemos que Por eso hacer, los como tres dije pilares. antes, los tres pilares, por eso lo que dije antes, tenemos que ir perfeccionando, ¿eh? Lo que se ha definido, los conceptos teológicos sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, hice referencia a lo que Tomás Kramer definió con respecto de la naturaleza y la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué dice Kramer? Yo no he encontrado una definición, yo no he encontrado una definición más cercana, ¿sí? Más cercana a lo que dice realmente el Evangelio. Pero si podemos nosotros perfeccionar, es decir, buscar sobre la base del análisis de la investigación, ¿no? Algo todavía mucho más cercano a la escritura, a los conceptos originales, entonces tendríamos que nosotros modificar. Ecclesia reformata es siempre reformanda. Es Ujú. decir, no estamos nosotros paralizados en el tema dogmático. Es decir, esto se elaboró en el siglo cuarto en los concilios, pero si a la luz de la investigación encontramos otra información, eso quiere decir que podíamos nosotros modificar. Eso es lo que dice el arzobispo César, hacer uso de la razón, ¿no? Entonces, el problema ha sido que han ingresado liderazgo a las iglesias anglicanas, ¿no? De gente católica romana. Acá en Ecuador, por ejemplo, sí, el primer obispo de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que era un señor de Bolivia, que incluso ocultó su pasado romano, que había sido presbítero romano, ocultó ese pasado católico romano. Y ahí tuvo un conflicto con la Iglesia Católica Romana porque él invitó, ¿no? A algunos prelados católicos romanos a su consagración, pero cuando se enteraron tomaron distanciamiento en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó con este señor? Que lo que hizo es permitir que entonces su gente, sus clérigos, ¿sí? Hagan uso de elementos que no son propios nuestros, que son respetables porque hay libertad, ¿no es cierto?, de cultos y de creencia y de conciencia, pero nosotros tenemos nuestros propios elementos, hasta himnología que muchos no sabemos, ¿sí? Así es. Tenemos himnos, Aquí, tenemos aquí, la escritura, tenemos el libro de oración común. Yo he trabajado pastoralmente desde el año 90 que estoy vinculado con la iglesia anglicana, es bastante tiempo. Todo mi experiencia pastoral ha sido con la iglesia anglicana y no he necesitado hacer uso de elementos romanos. Los nuestros sí han sido útiles para poder hacer cualquier trabajo pastoral que hemos es tenido que, que mira, realizar. No aquí, necesitamos. aquí hay una pregunta que me hace el reverendo Johnny. Me dice, algunos sacerdotes tenemos el temor de presentarnos como anglicanos porque se nos van los feligreses. Eso decía un hermano sacerdote retirado de Roma y que ahora hace parte del anglicanismo. Y pregunta, ¿qué tiene que ver Martín Lutero con la iglesia anglicana? Bueno, son dos cosas. Y creo que con esto vamos a cerrar. Eh, o sea, yo no tengo problema de quedarme más tarde, pero creo que el arzobispo sí tiene otras cosas que hacer. Eh, Hermanos, el problema de nosotros los anglicanos aquí en Colombia es la falta de identidad y porque esto se ha vuelto una torre de Babel. Igual que en las iglesias evangélicas, ¿usted cree que las iglesias evangélicas tienen identidad protestante? Ninguna. Eso hay unos que son pentecostales, otros que son una cosa, que son otra. Cada uno tiene su feudo religioso. Cada uno tiene su feudo religioso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer con el arzobispo, con el obispo Germán? Estamos tratando de que la gente vea que la iglesia anglicana, no hablemos de la conservadora, sino la iglesia anglicana tiene una identidad propia, una liturgia propia, unas vestiduras. Yo por lo menos nunca, a mí casi no me gusta usar casullas romanas. Yo uso mis vestiduras sacerdotales de obispo, anglicano.
No me gusta casi usar casulla. En alguna ocasión las he usado porque de pronto no, se me ensució el alba o alguna cosa de esta, ¿sí? Pero no me gusta. Nosotros aquí en Colombia, mire, llevamos el pan diario católico romano, que es las lecturas que hacemos en nuestras Eucaristías, las mismas que hace la Iglesia Católica Romana. Eh, pues prácticamente las Eucaristías nuestras son un remedio de una misa católica romana, esa es la verdad, esa es la verdad. ¿Y por qué lo hacemos? Por lo que dice el presbítero Johnny, porque la gente que va a nuestras Eucaristías son católicos. Los evangélicos no van a nuestras Eucaristías, no van. Y si uno hace, aquí tengo el sacerdote Martínez que me acompañó en la reunión del consejo la vez pasada, ¿sí? Él es ortodoxo y él hace la reunión de Low Church, evangélica mismo. La Eucaristía la hace al lado, no la hace de frente a la mesa, sino al lado, y no tiene gente. Porque los evangélicos no van allá porque dicen, uy, eso es una vaina rara. Y los católicos tampoco van porque dice eso, parece como evangélico. ¿Sí? Entonces hay que mirar, los que hemos estudiado sociología, tenemos que mirar el entorno social en que estamos y tratar de que nosotros podamos llegar a la gente usando métodos de pronto no muy ortodoxos, pero siempre afirmando. Yo, por ejemplo, en las Eucaristías, les digo, nosotros somos anglicanos, la diferencia es esta y esta. Aquí me pregunta, me dice que el padre Cuti dice que la iglesia anglicana es lo mismo que la romana, que solo cambia el clériman. Sí, eso dice el padre Cuti, pero no, vuelvo y le digo, José Eso es Javier. lo que dije yo la clase anterior de este señor, Sí, ¿no? Hay una entrevista que alguien le hace en YouTube. Entonces, él dice eso, ¿no? Y claro, él pertenece a la iglesia episcopal, entonces mm, es deshonesto eso, ¿no? Pues no es así porque no tiene tampoco la intención. A mí me dicen una cosa, pero yo quiero comprobar. A ver, yo quiero comprobar. Entonces también es responsabilidad de cada uno lo que estamos haciendo ahora. Por eso pido que nos integremos al tema de investigación. Entonces puede ser que sea así o no. Yo quiero comprobar realmente cómo son las cosas. Entonces, para eso es el estudio y el conocimiento. El problema es la falta de conocimiento. le quiero Y hay que rectificar todo esto con el conocimiento verdadero, ¿sí? con el conocimiento Auténtico, verdadero. porque hay un conocimiento del anglicanismo que es único, ¿sí? Pero cuando nos dejamos llevar también nosotros por, no sé, diferentes cosas, debemos ser también nosotros personas que nos afirmemos, ¿sí? En investigar, digamos, esto es de este modo. Entonces yo les Bueno, acabo de decir, yo he hecho mi trabajo ministerial sin problema, y me falta manos para atender. sí, claro. Me falta. Es que yo, por ejemplo, en la misión de Soatá, donde yo voy en Boyacá, la gente ya sabe que yo soy anglicano y me buscan para consejería y todo. Y nuestras Eucaristías yo las hago con base en el libro de oración común. Sí, hay que darle cierto tinte, o sea, el catolicismo no lo podemos abandonar porque somos católicos. Y yo siempre he hecho énfasis de que la iglesia es una santa católica y apostólica, pero no romana. Ahora, otra pregunta que me decía que si, ¿qué tiene que ver Martín Lutero con la iglesia anglicana? Pues aportó algunas cosas, algunos elementos, pero nosotros los anglicanos no somos luteranos. En la reforma veremos eso nosotros, ¿sí? Que en Inglaterra el proceso de querer, ¿no es cierto?, también alejarse de Roma, tuvo su inicio por la lectura justamente de los escritos de Lutero, ahí en Cambridge, ¿no? Había una taberna que se llamaba El Caballo Blanco. Entonces se leía clandestinamente y a ese lugar se le conoció como Roma, como es como Alemania. Entonces, Sí, leyeron los escritos de Lutero. Enrique VIII no quiso esto, impidió, incluso persiguió a quien leía estos escritos, ¿no? Pero eso fue una motivación para tratar de acercarnos a la escritura. Pero otra vez vuelvo y repito, Inglaterra, la iglesia inglesa siempre tuvo este principio, ¿sí? De tener a la escritura como supremacía sobre las demás cosas, ¿no? Doctrina y práctica.
Siempre vemos el caso de Wycliffe y mucho antes de Wycliffe, otros conocimientos que nos permiten tener esta base. Entonces, es el tema del conocimiento. Con Lutero solamente es eso. Nosotros no somos luteranos, ni calvinistas, ni arminianos, ni zwinglianos, ni presbiterianos. Sí. Para concluir, entonces, aquí en Colombia el anglicanismo es algo sui generis. Realmente lo que nos decía José Javier Capera, eh, pues sí, cada uno tiene su verdad. Entonces, por ejemplo, el obispo que salió de la episcopal acá, que es el obispo Duque, él dice que él es la única iglesia oficial y la única, igual que dicen los católicos romanos. Ahí el padre Gerardo me comentó esta semana de que un sacerdote de la catedral de Duitama lo atacó y es que la única iglesia es la romana y el resto son falsos. Lo mismo dicen los episcopales de nosotros. No, eso es falso, pero si vamos a mirar qué es algo que es falso, algo que es falso es algo que es ilegal, ¿cierto? Que no es original, en primer lugar. Entonces, nosotros somos legales porque tenemos una personalidad jurídica del Estado colombiano que nos hace iguales a las otras denominaciones cristianas. Segundo, somos originales porque nosotros practicamos y creemos lo que el anglicanismo histórico nos ha transmitido. Entonces no somos ni legales ni falsos. Creemos en la sucesión apostólica y la tenemos. Yo por lo menos mi sucesión apostólica es limpia. La del obispo Germán también es limpia porque viene del obispo Patricio. Y bueno, bien o mal, el obispo Patricio trae una sucesión apostólica limpia. Lo mismo el arzobispo Luis del Ecuador. De tal manera, hermanos, de que el que entienda lo que estamos haciendo y quiera estar aquí, bienvenido. Si no se siente bien, si cree que está mejor en la iglesia, yo le he dicho, es más, le he dicho a algunos de mis reverendos hermanos, si usted quiere, vaya a Roma, si lo reciben allá, vaya pida que lo ordenen diácono permanente o alguna cosa y quédese allá. Si usted no puede dejar esas tradiciones, porque algunos me dicen, ay, pero es que ustedes no creen en el purgatorio. Muéstreme en la Biblia que existe eso y yo le creo. Ah, que usted no cree en la Inmaculada Concepción. Bueno, esos son puntos de encuentro en que podemos llegar a un punto de acuerdo, pero bíblicamente no está. Ahora, yo en mi concepto teológico, creo que la Virgen María es lo que la Iglesia ha establecido y eso yo lo creo. Ahora, de ahí no le voy a dar primacía sobre Jesús como lo están haciendo algunos marianos en la Iglesia de Roma. No lo hago. Como dice Cruz Blanco, que en la página de él, ¿no? Dice que cree en la Teotocos. Ese término no existe en el griego, en el griego bíblico, en el Nuevo Testamento. Lo que dice Lucas en la referencia en el Evangelio de San Lucas, en el cántico de Simeón, que nosotros lo tenemos ahí, él dice Mater ton Kyrios. Eso quiere decir madre del Señor. Madre del ¿Mm? Señor. No dice Mater ton Theon, que sería madre de Dios. Entonces, por eso la Sí. escritura para nosotros es el referente. Y por eso tenemos que ser lo más versados posible, ¿no? En conocer los idiomas bíblicos. ¿Sí? Yo eso lo Entonces, tengo claro y creo que y todos lo entonces tenemos con claro. eso, por Ella eso es podemos madre debatir y aclarar de las Dios cosas. hecho carne. Pero Ella es dice Mater madre, ton Kyrios, sí, madre del Señor Jesús, que es madre del Dios hecho Señor. carne. Ujú. Sí, su excelencia, eso lo maneja mucho el ortodoxo. Eso, manejan los ortodoxos, pero también este señor Sí. que dice que es anglicano. Y en uno de los archivos que yo les envié, que habla de la historia de la Iglesia del Ecuador, ahí va a encontrar referencias sobre el tema también de la ordenación histórica nuestra, ¿no? De dónde vienen las órdenes en sucesión apostólica de los obispos acá en el Ecuador, ¿no? Muy bien, Entonces, eso es ¿alguna muy otra importante, cosa o terminamos? Estuvo muy buena la clase hoy, muy muy buena. edificante. Sí, ciertamente. José Javier, Anuar, obispo Germán, Que no son de otros por culpa. ¿cómo? Todo muy bien. Alexander, Excelente, excelente. Todo bien, Su Excelencia.
Excelente por hoy. Bueno, Dios los bendiga, que pasen buena noche y que Dios y la Santísima Biblia los bendiga. Amén, Santísima señor Biblia. obispo. Amén, señor Amén, obispo. amén, señor Chao, obispo. chao, mis Bendiciones, hermanos queridos, bendiciones. los Bueno, amo feliz noche a mucho. todos Está y muy bien. excelente clase. Voy a Bueno, ponerme a verla con más atención porque estaba en el bus y no. Después puse cuidado a la clase, pero voy a estar pendiente de ahí la está clase, grabada. la Está grabación. grabado. Estamos bien. Sí, está Muchas grabada. gracias, Muy señor bien. obispo. Gracias, señor Bendiciones para obispo. todos, unidos en Amén, muchas oración. gracias. Amén, Bueno, igualmente, muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, amén, igualmente, señor obispo. Bendiciones para todos. Amén, señor obispo. Hasta la Moreno. próxima semana. Amén, sí, señor. Oiga, mi arzobispo, qué buena clase estuvo hoy, ¿no? Con el Sí, favor de Dios, sí, sí, porque sí. realmente necesitamos afirmarnos, ¿no? En las cosas históricas y lo que realmente es el cristianismo. Para mí ha sido esto algo apasionante, Pero mírelo, muy mírelo, apasionante. mírelo, Hemos estado el ahí aporte. estudiando, recabando, viendo y afirmándonos, porque yo Sí, tengo como herencia la palabra de Dios que me dijo mi papá claro, y Santo Padre que está en la presencia de Dios. Entonces, para mí la escritura es lo primordial. claro. Mira el aporte tan bueno que nos hizo José Javier Capera. Él está estudiando Derecho y el que le dieron el grado de doctor. Bueno, en la Universidad Javeriana aquí en Colombia, que es de los jesuitas, pues allá hay mucho tema, mucha tela de donde cortar. Y eso ellos lo escuchan de que llegó el obispo Duque y dijo, es que la única iglesia anglicana oficial es esta, es la episcopal. Hombre, tiene razón, yo no le discuto. Yo un día hablaba con él eh, y le digo, usted tiene razón, ustedes son los únicos oficiales de Inglaterra, claro, nadie le ha dicho que no, pero no le puede usted negar a los que tenemos la fe anglicana por X o Y motivo de que nosotros estemos también aquí y que hagamos presencia aquí, porque Dios no nos llamó a competir, sino a completar el cuerpo de Cristo. Bueno, Sí, esto es lo que siempre se ha dicho y acá nosotros igual hemos tenido el mismo problema con la iglesia episcopalina, que ese es el nombre verdadero, ¿no? Episcopalian Church, es la iglesia episcopalina. Y escopaliano, sí. justamente, y justamente por eso surge el movimiento continuante, que esto es parte del estudio que tendremos, ¿no? En el año 77, en la afirmación de San Luis de Missouri, con Ujú. el obispo Albert Arthur Chambers. Él Chambers. trae el anglicanismo para América Latina y el Caribe, ¿no? Y él entonces le delega a justo Pastor Ruiz, no a Víctor Manuel Cruz Blanco. No, Manuel Víctor Cruz fue Blanco ingresó consultor. después a ese sínodo hispano que se hizo Sí. en Puerto Rico, ¿sí? Donde estaba ya la presencia también de representantes de la iglesia de acá anglicana del Ecuador, y después se le puso como obispo del Atlántico y el obispo Tito Mora como Colombia Interior, que es dos jurisdicciones, ¿no? Y entonces ¿no? Después se separó y se atribuyó ser el arzobispo, el gran arzobispo, no sé, de toda Sudamérica. Pero bueno, hasta Judas fue apóstol. Entonces lo que se tiene que hacer es mantenerse dentro de la creencia. Claro, O si claro. decimos que Judas fue apóstol, ya no, porque hizo lo contrario a lo que tenía que hacer. Y no está contado como un apóstol, aunque originalmente fue un apóstol. Entonces mucha gente viene, ingresa, pero luego realmente manifiestan su identidad. Y eso es respetable, mucha gente ha entrado bueno, tienen que irse amistosamente, ¿no? Porque saben que esta no es su creencia, su identidad. Pero no van a cambiar lo que es nuestro. Nosotros tenemos que defender lo que realmente es la verdad. Sí, mi hermano. Bueno, ok. Qué Muchas gusto. gracias. La otra Excelente aporte semana hoy. nos vemos. Bueno, chao pues. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.